Estás escuchando Global Radio. Global Radio es tu revista radial informativa. Continuamos en vivo en Global Radio con la mejor información del día, con toda la actualidad para que usted esté siempre bien informado. Somos la ventana al mundo de la prensa del occidente de Venezuela. Quien les habla, Gerardo Moreno, acreditado con el 52.790 de la Universidad Central de Venezuela, en compañía de mi amigo y colega Fidel Ravelo, también acreditado por la Universidad Central de Venezuela con el 52.800, y ya listos para traerles a ustedes la entrevista del día. Tenemos en línea a nuestra invitada en directo desde Madrid, España. ¿Quién es nuestra invitada, Gerardo? Por favor, preséntala. Es la amiga y periodista española María Jamardo. Ella trabaja para medios como Telecinco, Telemadrid, Es Radio, entre otros, y nos acompaña el día de hoy para hablar de un hecho que no deja de ser noticia tanto en las radios como en las televisoras como en los principales periódicos de América y del resto del mundo. No es otra cosa que la guerra entre Israel y Hamás, y vamos a hacer un análisis periodístico sobre lo que está pasando, que está copando de titulares a tantísimos medios y que deja tantas preguntas. María, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, María Jamardo, un gusto. Muchísimas gracias, bien hallados. María. Perfecto. María, perdón, adelante, Gerardo. María, el mundo entero vio con estupor lo que pasó dentro de territorio israelí el pasado 7 de octubre, cuando en principio, en horas de la mañana, hora Israel, fueron atacados una serie de localizaciones civiles. Fue atacado un festival de música en el que fueron asesinadas 250 personas en una mañana, y fueron atacadas varias localidades, los kibbutz, donde viven las personas. Esas son pequeñas urbanizaciones donde en cooperativa viven muchas personas, y fueron atacadas por los terroristas de Hamás, que violaron la seguridad de la valla fronteriza israelí en 26 puntos distintos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo creo que ese atentado que fue reivindicado por Hamás y que se perpetró de una manera que hasta ahora nunca habíamos visto, a pesar de que Israel lleva más de 20 años tratando de defenderse del terrorismo yihadista radical, tanto desde el norte, en el Líbano, con Hezbollah, como los enfrentamientos con Hamás, que utilizan a la población palestina instalada en la Franja de Gaza como escudos humanos, como con otras amenazas de la zona de Oriente Medio, en la que Israel no deja de ser un invitado molesto, un Estado de Derecho, un país reconocido internacionalmente, un país donde se puede opinar, vestir, comportarse en libertad, donde uno no es juzgado por su inclinación religiosa ni por sus preferencias sexuales, donde las mujeres pueden ir sin cubrirse la cabeza por la calle o decidir hacerlo, pero en libertad. Y yo creo que esa presencia en una zona que corresponde mayoritariamente a una confesión religiosa que no tiene nada que ver con el judaísmo incomoda mucho. Y en esa batalla, en esa guerra santa, en esa yihad del integrismo islámico, del islam más radical, que se libra desde hace, insisto, más de 18 años con Israel, pues esa incursión que por primera vez se produce por un error claro de los servicios de inteligencia israelíes, ha dejado al mundo atónito, presenciando esas imágenes que van llegando a cuentagotas por el respeto profundo que el judaísmo profesa a sus muertos, a los que no gusta exponer ni que se vean en determinadas circunstancias, porque la unicidad del cuerpo es muy importante para los judíos, pero sobre todo también porque han tenido un estado de shock colectivo que se ha reducido ahora mismo en una reacción de país que yo creo que es admirable, en el sentido de que todos a una han decidido combatir esa amenaza terrorista que no es exclusiva de Hamás hacia Israel,
aunque es la punta de lanza, sino que en realidad es una amenaza que vive y que habita en Europa fundamentalmente y en otros lugares del mundo, silenciada o soterrada a través de esos ataques terroristas que hemos vivido en las últimas décadas, sobre todo por parte de esos lobos solitarios. La realidad es que el yihadismo no descansa, vive y piensa 365 días al año, 24 horas en eliminar a todos los infieles del mundo, y yo creo que por eso nadie puede no situarse del lado de Israel después de esas imágenes, insisto, atroces, que yo creo que no recordaba una masacre igual o de esas dimensiones si no me remonto al holocausto de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Así es, amigos, estamos hablando con María Jamardo, periodista española, experta en el tema del Medio Oriente, en vivo desde Madrid, España. María, escuchándote hablar esta explicación que nos estabas dando ahorita, no pude evitar recordar palabras del primer ministro Netanyahu de Israel de hace unas horas o del día de ayer, en todo caso, en donde indicaba que Israel está peleando, ¿cómo te dije yo? Está peleando contra el mal, una batalla que es global, ¿no? Y que por lo tanto invita al mundo a apoyar a Israel. Es un llamado que no puede entenderse como algo desesperado, sino como una alerta en el sentido de lo que tú estabas diciendo. Es una lucha, si se quiere, de civilizaciones, que va más allá simplemente de un ataque de una facción radical islámica a los judíos. ¿Cómo lo ven ustedes allá en Europa, en España particularmente? Bueno, me gustaría poder hablar por boca de otros, pero me tengo que limitar a hacerlo sobre el análisis que yo puedo aportar, porque es verdad que aquí en España estamos bastante indignados en muchas ocasiones con esas discrepancias que incluso en el propio gobierno de coalición entre PSOE y Podemos pues se manifiestan o se dan en torno a esta defensa de Israel tras el terrible ataque del 7 de octubre. Tiene razón Netanyahu cuando dice que cualquiera podríamos ser Israel, y creo que no lo dice precisamente por desconocer a qué se enfrentan, sino muy al contrario, porque conocen muy bien a su enemigo o a nuestro enemigo, ¿no? Y yo no lo tildaría de guerra de civilizaciones, lo tildaría de la guerra que se libra por parte de las civilizaciones contra la barbarie. Los terroristas de Hamas, los integristas islámicos, quienes llaman a la yihad, no están al nivel de la civilización, y lo hemos visto por cómo tratan a los muertos, por cómo actúan con los bebés, por cómo actúan con las mujeres, por cómo secuestran sin dar garantías o pruebas de vida, por cómo exponen a sus propios civiles, a los que están masacrando cuando huyen del norte al sur para refugiarse de esas luchas, de esos bombardeos que son mucho más intensos al norte de Gaza que al sur. No tienen pudor, no tienen escrúpulos, y por lo tanto no se les puede tratar al mismo nivel que un interlocutor democrático que pueda entrar en conflicto, en una guerra, un estado de derecho frente a otro. Es que estamos hablando de terrorismo, y de terrorismo sin reglas, de terrorismo sin normas, de terrorismo como la amenaza constante de o te pligas a lo que yo quiero o este va a ser el resultado. Israel no comenzó el ataque, Israel se defiende, y yo quiero recordar que todos aquellos que pusieron el foco a los 5 minutos con 1.200 muertos judíos en sus kibbutz y con 240 secuestrados de los que no sabemos nada desde hace un mes, me parece increíble que se puedan estar desviando hacia la causa palestina, hacia los derechos civiles de los palestinos, que por supuesto todos deberíamos defender en tanto en cuanto
la sociedad civil está sometida también a la barbarie de sus propios defensores en la teoría o sobre el papel, que son los terroristas de Hamas, me parece inaudito que nadie piense que la respuesta que le está dando Israel ha movilizado a un país entero. Los soldados que acuden en las FDI a defender a Israel y a tratar de erradicar a Hamas de Gaza, no solo son soldados profesionales, también hay padres de familia, hay estudiantes universitarios, hay trabajadoras, hay civiles que han sido llamados a filas y que han dejado sus trabajos, que han dejado sus hogares, que se han unido a esa llamada de su país para defender no solo la ley, la cordura, el sentido común, el orden y los principios básicos del respeto a la vida, del respeto a las confesiones religiosas, del respeto a la intimidad, del cumplimiento de la ley que defiende Israel para sí mismo, sino para el resto de Occidente. No se puede uno igualar con quienes tratan de dinamitar la esencia masifica de la civilización que disfrutamos la mayoría de los países europeos y de América Latina. Y anoto, Israel es la única democracia liberal de corte occidental que existe en Medio Oriente, donde se vota, donde se elige presidente, donde se eligen senadores, donde usted puede denunciar si quiere a una alta autoridad del Estado y va a juicio y hay una ley, hay un debido proceso. Eso no sucede en el resto de países de Oriente Medio. Tengo por aquí algo con lo cual quiero llamar la atención no solo de mi invitada, sino del público que nos está escuchando. ¿No les parece raro que los líderes de Hamas son multimillonarios mientras que la gente de Gaza vive en la pobreza? ¿No les parece curioso eso? Y aparte, tengo algo más que agregar, a modo de recordatorio. Han pasado ya varios días desde el 7 de octubre, van 242 rehenes israelíes en Gaza, 30 de ellos son niños, más de 8.000 cohetes han sido lanzados hacia Israel, un promedio de más de 300 cohetes son lanzados hacia Israel a diario, 250.000 civiles israelíes fueron evacuados de sus hogares. El ejército israelí es el único ejército del mundo que antes de bombardear un territorio avisa por medio de llamadas, por medio de mensajes de texto y de megafonía. ¿Qué ejército del mundo hace eso? ¿Qué tiempo tuvieron los civiles israelíes para huir el pasado 7 de octubre? Ninguno. Bueno, María. es que por eso digo que no estamos en igualdad de armas, ¿no? Cuando uno se enfrenta en un conflicto civil, por ejemplo, ciudadanos contra ciudadanos dentro de un mismo país, hay unas reglas y efectivamente todos juegan en el mismo nivel. O cuando una potencia y otra, por el motivo que sea, pues ha entrado, ¿no?, en batalla con otro tercer estado, lo cierto es que cumplen unas mínimas reglas básicas de juego, pero es que aquí los terroristas de Hamas quieren jugar a lo que les da la gana y sobre la marcha cambiar esas normas, ¿no? Y pedir ayuda cuando les va mal y a partir de ahí variar, ¿no? Y que se les suministren víveres o luz o lo que necesiten sobre la marcha, ¿no? María, estamos hablando con María Jamardo, periodista española en vivo desde Madrid, España. María, ¿qué perspectivas tiene el conflicto? ¿Cómo lo ves hacia adelante? En vista de, por ejemplo, ahorita está el canciller de los Estados Unidos, el señor Blinken, se reunió con Abad en Cisjordania y junto a otros 6 países de la región del Medio Oriente le están pidiendo a Estados Unidos que intermedie para un alto al fuego, que intermedie con el gobierno israelí. Y hay voces de ese tipo que están sonando por el mundo. ¿Cómo ves tú la perspectiva del conflicto, visto que Israel tomó la decisión de acabar con el problema, acabar con Hamas? Pues yo creo que es imprescindible, ¿no?, que Estados Unidos entre. Ya han apoyado varios países, tanto europeos
como el propio Estados Unidos con efectivos marítimos, ¿no? Ese posicionamiento con determinadas fragatas y determinados buques, esa posición, pero yo creo que es necesario e imprescindible que efectivamente haya una intervención contundente. Hasta ahora hemos visto una Organización de Naciones Unidas que está desprestigiada, lamento decirlo porque afecta a vuestro país, pero creo que vosotros sois conocedores mejor que nadie de la realidad que vivís, de la censura que vivís y de esa dictadura que impone el régimen de Nicolás Maduro, en que tiene a Rusia, que invadió Ucrania, que tiene a Venezuela en el Consejo de Seguridad, o que acaba de nombrar a Irán, por ejemplo, que es una teocracia que sabemos que lapida a todo aquel que no tenga una opinión coincidente con el régimen y que persigue a las mujeres que se quitan el velo y muestran sus cabellos, como representante o como presidente del Foro Social de Naciones Unidas. Es una broma. Es decir, con el problema que tenemos encima y sabiendo que Siria está detrás del apoyo logístico a Hamás y que precisamente los líderes de Hamás viven retirados en teocracias como Qatar, nutriéndose de los fondos que tanto Estados Unidos como Europa ha enviado a cuenta de esa causa palestina de los civiles, que no es más que rearmar constantemente a Hamás, la comunidad internacional no puede permanecer equidistante. Va a ocurrir un reordenamiento después de este conflicto, es decir, me refiero a nivel político, porque si Israel no quiere nada con Hamás, obviamente va a necesitar de alguien para que gobierne la Franja de Gaza, dado que Israel desocupa ese territorio en 2005 y se desentiende del problema hasta que ocurre lo que ya vimos el pasado 7 de octubre. Necesariamente tiene que hacerse cargo alguien. No sé si la facción moderada de la autoridad palestina que gobierna del otro lado de Cisjordania, o si va a haber una tercera fuerza. Pues no lo sé, son incógnitas que se plantean y que yo creo que es muy prematuro. Yo creo que primero hay que resolver sobre el terreno y se están jugando el tipo los israelíes para hacerlo, por asegurar la zona y arrasar con los cabecillas con los activistas de Hamás. Yo creo que en este momento efectivamente apelar a un alto al fuego o a exigir una liberación de los rehenes es prioritario en tanto en cuanto sean capaces de neutralizar las posiciones estratégicas, que yo creo que el cerco está cada vez más cerca por parte de Israel, pero veo un poco aventurado sacar conclusiones anticipadas sobre algo que todavía está muy caliente en el terreno. Sí, esa es una realidad, ¿verdad? En fin, hay posibilidades, ves tú, María Jamardo, desde España, posibilidades de que este conflicto escale a niveles aún más grandes y que preocuparían, por supuesto, al mundo, por tratarse de un conflicto que se generalice en una zona delicada por el tema energético, como es el Medio Oriente. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, yo creo que hay intereses económicos y geoestratégicos importantes, porque si no, de lo contrario, ni Rusia, ni Irán, ni China estarían detrás de ese apoyo, aunque sea implícito, a Hamás, ¿no?, contra Israel. Se está hablando de embargos, se está hablando de corte penal internacional contra Netanyahu. Yo creo que también hay una necesidad por parte de esas teocracias, insisto, totalitarias, de esas dictaduras religiosas que campan a sus anchas en Oriente Medio, para eliminar, ¿no?, esa amenaza que suponía Israel, equilibrando la convivencia en Oriente Medio, llegando incluso a coexistencia pacífica con algunos de los países de su entorno que son menos beligerantes. Yo creo que eso no se lo pueden permitir, porque de lo contrario quedaría desvirtuado su propia reclamación, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, evidentemente hay unos intereses cruzados que no solo tienen que ver con la causa palestina que se nos pretende vender, como de territorios, e insisto que no se puede obviar el hecho de que en este momento esa lucha fratricida que se lleva a término
acaba de aplacar o trata de aplacar esa amenaza constante del terrorismo y de la barbarie frente al orden establecido y frente a la convivencia pacífica de culturas que también se da en Israel, que podemos ver ya no solo en ciudades tradicionales como Jerusalén, sino en ciudades como Tel Aviv, donde prácticamente estamos al nivel de cualquier capital europea en derechos sociales, en libertades civiles, en democracia plena, ¿no? Y en este punto de las cosas y en este estado de la situación, pues es evidente que pues las teocracias no quieren perder poder y no quieren perderlo a costa sobre todo de un modelo de convivencia y de un modelo de ver de sociedad civil avanzada que no les conviene y que además es contrario, insisto, a ese hecho religioso en torno al que pivota, una vez radicalizado, todo su mensaje. Hay un colega mío, no sé si lo conoces, Gabriel Ventasgal, que está todo el tiempo trabajando en medios hablando sobre este conflicto entre Israel y Palestina, y Israel y sus enemigos, porque normalmente Israel siempre ha vivido rodeado de enemigos. Y él dice que hay que entender el conflicto de Medio Oriente más que como un conflicto militar, como un conflicto religioso, porque realmente no es una cuestión que se esté peleando de fondo por un asunto territorial, sino más por un asunto de fe, y eso en muchos casos me parece que es así. Bueno, es que, yo creo que desvincular lo que está pasando del hecho religioso es una irresponsabilidad fruto o bien de una intención muy clara o bien de una ignorancia sobre lo que pasa, ¿no? Cuando los terroristas de Hamas entran en los kibbutz y llegan al festival de música el pasado 7 de octubre, no lo hacen al grito de colonos fuera de nosotros o ocupación, entran a grito concreto de Allah Akbar. Que es una llamada a la yihad. Entonces, partiendo de esa base, todo lo demás queda absolutamente desvirtuado. No tiene ningún sentido querer aislarlo. Y luego veo mucho empeño por parte de colegas de profesión y sobre todo de algunos grupos de extrema izquierda europeos, entre los que incluyo también a Podemos, que es socio de coalición del gobierno de España, defendiendo a ultranza que hay una autoridad palestina que está al margen del terrorismo de Hamas, cosa que no es cierta. Es decir, hablar de los datos de los muertos gazatíes o de los ataques a los hospitales o de las imágenes que lanzan desde el entorno de Hamas apelando a que se trata del Ministerio de Salud de Gaza es, insisto, fruto otra vez o de la maldad pura o de la ignorancia, porque no existe un ministro de salud gazatí, no existe un Ministerio de Salud de Gaza, no, la autoridad terrorista de Hamas maneja los datos y los quiere vender al mundo y los quiere lanzar a través de ese eufemismo, de ese nombre, de ese envoltorio, para que parezcan más creíbles y menos ultras, ¿no? Pero la realidad es la que es, insisto. Yo creo que desde el momento en que todos estos terroristas entraron en los kibbutz para acabar con judíos de la manera en que lo hicieron y sobre todo al grito de la guerra santa que ellos utilizan siempre que hay un ataque contra Occidente o contra los que ellos consideran infieles, porque los musulmanes moderados también son objetivo de los musulmanes radicales, yo creo que hay que entender que el hecho religioso y el radicalismo religioso está en la base y en la raíz propia de este problema. Así es, lo compartimos. Estamos sobre el final de la entrevista, María. Rápidamente, en 30 segundos, una pequeña reflexión o mensaje para la audiencia que tan atentamente nos ha acompañado el día de hoy. Quiero agradecerte por tu tiempo y agradecerles a ustedes por escucharnos aquí en Global Radio y prestar atención a un tema que no va a dejar de ser noticia por un muy buen tiempo. María. Hola. Para que hagas el cierre, María, por favor. Una reflexión final que quieras dejarnos a todos, a nuestra audiencia y a nosotros. Sí, pues quiero apelar al sentido común y sobre todo al lado correcto de la historia. Y yo creo que despertar tantos años después del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial y descubrir que el antisemitismo estaba latente, que no había desaparecido y que no hemos aprendido nada, debería llevarnos a reflexionar como sociedad. Los que se califican a sí mismos de defensores de los derechos humanos
humanos se están equivocando y están defendiendo a aquellos que no los respetan ni para su propio pueblo. Aquí estamos viendo imágenes de hospitales, de niños masacrados, de un Israel que no cesa de bombardear, pero olvidamos que los misiles de Gaza siguen volando hacia Hamas, que las alarmas antiaéreas siguen sonando en las ciudades de Israel todos los días, que los niños no pueden ir al colegio, que las familias están separadas y rotas porque hay parte de ellas que ha tenido que ir a combatir para defender la integridad de su país y su libertad y su Estado de Derecho, y que lo cierto es que en Gaza efectivamente se ha financiado un terrorismo por el putismo de Occidente que no puede llevarnos a reeditar masacres como las que ya vivimos contra los judíos, precisamente por el mero hecho de serlo. María Jamardo, periodista española en vivo desde Madrid, muchísimas gracias por habernos brindado estos minutos de tu valioso tiempo, y queremos comprometerte a que estés junto con nosotros, te podamos consultar en el futuro sobre este tema tan importante y que tenemos todos que aprender a manejarlo de alguna manera. Pues yo creo que sí, que hay que hacer mucha pedagogía y hablar mucho de ello. Así es, muy agradecidos. Ha sido la entrevista del día en Global Radio. Nos vamos a publicidad y ya regresamos. Global Radio, tu revista de actualidad con 120 minutos de información para ti.